Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes, los que están aquí en la sede de la Confederación, como es nuestro invitado, y a los que poco a poco se van incorporando a este webinar que vamos a dar comienzo. Como bien saben, es un webinar que lo hemos denominado El empresario frente a su situación de insolvencia concursal. Como saben, la Confederación de Empresarios viene desarrollando multitud de jornadas y de actividades en torno al desarrollo empresarial, en torno al emprendimiento, a la fiscalidad, a las relaciones laborales. En esta ocasión, y de la mano de la Confederación de Empresarios de Andalucía, hemos querido hacer un webinar que desgraciadamente podrá tener también una actualidad importante en las próximas fechas, sino ya en el presente, y es las situaciones en las que muchas empresas con problemas con motivo de la pandemia pues pueden verse inmersas en estos tiempos, ¿no? Situaciones de insolvencia concursal. Este webinar lo enfocamos dentro del acuerdo de colaboración que tenemos entre la Confederación de Empresarios de Andalucía, dentro del CEA Más Empresas, que como saben nos coordina la CEA, y financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Y dentro de las actividades que desarrollamos, hoy vamos a contar con la experiencia profesional de un despacho muy reconocido en Córdoba y en Madrid y fuera de Madrid, que es el despacho de Derecho y Empresa, Consejeros en Derecho y Empresa. El socio fundador del despacho es el abogado don José María Castilla Martínez, que está hoy aquí con nosotros en la sede de la Confederación, que es el socio fundador de Abogados y Economistas Consejeros en Derecho y Empresa. Viene ejerciendo su actividad profesional desde hace ya más de 35 años y tengo que reconocer que es un experto en Derecho Mercantil, con especial dedicación a la previsión y supervisión en el cumplimiento de sus obligaciones legales de los clientes, a los que viene asesorándoles con la mejor opción para cada situación. Yo creo que es un abogado cercano, es una de esas personas que se hacen con la relación personal del cliente y sabe perfectamente analizar y valorar la situación en la que cada empresario, cada autónomo, cada empresa pequeña, mediana y grande, pues se encuentra en una situación de crisis, en una situación de insolvencia. Yo podría hablar mucho, largo y tendido, de José María Castilla, pero me lo ahorro porque sería comprometido para mí. En ese sentido, lo que sí quiero decir es que nos conocemos desde hace muchísimos años, coincidimos en la Facultad de Derecho en Córdoba y desde entonces pues mantenemos una relación muy fluida. También es consejero de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio y bueno, espero que su participación en este webinar pues sea fructífera y sea sobre todo clarificadora de muchas dudas que pueden existir ahora mismo en el mundo de la empresa. Y quiero también aprovechar la oportunidad pues, para saludar al resto de componentes del despacho, a Gloria Viñal, a José María Castilla, también hijo, y al resto de componentes del despacho, y simplemente pues darle las gracias por haberse prestado a hacer esta videoconferencia y le voy a ceder la palabra a José María. Así que muchas gracias y espero que sea fructífera la videoconferencia. Muchas gracias. José María, cuando tú quieras. Gracias, Antonio, por tus cariñosas palabras y, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecerte tanto a la Confederación de Empresarios Cordobeses, que para mí es la COE de Córdoba, en la que tú presides desde hace un tiempo y en la que llevas casi toda la vida, con unos resultados excelentes y que ya muchos de tus miembros ya lo conocen. Por ello, te reitero el agradecimiento y la oportunidad que nos has dado para que compartamos con toda esta organización de empresarios que están, no solamente aquí en Córdoba, porque la webinar creo que están también en otras provincias de Andalucía, lo cual es muy interesante, pues compartir con vosotros, con los empresarios, esa situación que se produce ante la insolvencia, pues creo que puede ser beneficiosa para todos. Nosotros nos nutrimos de los sentimientos y de los fracasos y de los éxitos de nuestros clientes.
Y ellos, pues, sobre todo, se apoyan en nosotros, de nuestra experiencia, de otros muchos casos que somos capaces luego de acompasar o, en cierta medida, tenerlos como punto de referencia para conseguir de la mejor manera los objetivos que se puedan plantear en una situación de este calibre. Por tanto, Antonio, muchas gracias nuevamente y, bueno, deciros también que me acompañan en esta videoconferencia, la webinar, de mi despacho, es decir, el despacho consejero en Derecho, aunque hay un error porque José María Castilla, quien está ahí, ese es mi otro hijo, que también participa y que luego lo haremos en la tercera parte de la conferencia o del coloquio, pero en este caso es Álvaro Castilla, que está junto a Iván Ruiz de Alegría, que es otro compañero del despacho, con una amplia experiencia en lo que es todo lo relacionado con el aspecto laboral de las situaciones concursales. También tenemos a Gloria Viñal, que no es de consejero en Derecho, pero es colaboradora permanente porque es una experta en Derecho procesal y especialmente en concursal. Llevamos colaborando en todos nuestros expedientes concursales desde hace muchos años y creo que, sinceramente, aparte de su formación, pues la humanidad del trato pues, es inasequible para mucha gente. Y en cuanto a Córdoba, pues tengo que deciros que, aunque nosotros nuestro despacho efectivamente está en Madrid, tenemos un acuerdo de colaboración permanente con Cinta y Asociados Abogados de Córdoba, que hoy está representada por Javier Paniagua, que también está en pantalla. Serán los miembros de mucha más gente que también contamos en el equipo, pero que para el tema de hoy son los más apropiados para que me estén acompañando, porque yo siempre he dicho que no soy el abogado del despacho, yo soy el abogado que puedo coordinar o que puedo dirigir, pero sin un equipo y, como veis, de gente joven, no sería fácil llevar a cabo. Y dicho esto, pues creo que podemos empezar con la charla coloquio y les voy a advertir que no voy a citar los textos legales ni del texto refundido de la ley concursal ni de la anterior ley concursal. La conferencia de hoy va dirigida fundamentalmente al empresario en su corazón, en sus angustias, en sus incertidumbres, en su pesadez y sobre todo en encontrarse perdido ante una situación de insolvencia. Posiblemente, bueno, y antes de decir también eso, la estructura de la conferencia va a ser muy sencilla. No voy a estar 1 hora y media hablando, con lo cual pueden quedarse tranquilos. La conferencia no va a hallar más de 20 minutos, en la que haremos una exposición en 3 apartados y luego se abrirá un turno de preguntas que irán apareciendo en el chat. Ustedes las van formulando y las iremos viendo y las contestaremos. Procuraremos contestar al mayor número posible de preguntas si son muy generalistas y no son muy precisas. Para el caso de que fuesen muy precisas, pues no se preocupen, que lo pueden dejar escrito en el chat o simplemente ponerse en contacto con nosotros, que en la página web encontrarán el teléfono de contacto. Bien. Dicho estos antecedentes, procede que las 3 partes de la conferencia, que la tienen ustedes colgadas, pues son básicamente una primera parte que va a ser analizar un poco los síntomas, cuáles son las causas y las consecuencias de una insolvencia, del empresario ante una insolvencia. La segunda parte vamos a hablar de cuál es la alternativa a una situación de insolvencia abocada al cierre y luego incluimos a última hora una tercera parte que no nos vamos a extender mucho, pero que sí que está muy en boga hoy, actualmente, y que puede ser un instrumento muy eficaz para el segundo apartado que hablaremos después, que es la recuperación y los fondos de la Unión Europea. Bien, vamos, si les parece, empezamos con la primera parte. Seguramente el reto más importante que tiene un empresario ante una situación de insolvencia es saber qué es lo que le ha pasado. ¿Por qué ha llegado a esa situación de insolvencia? Seguramente este reto, junto con la sucesión empresarial, que hoy no vamos a hablar, pero que es un tema que tiene también mucho recorrido, es las 2 cuestiones más vitales y difíciles que tenga que hacer el empresario a lo largo de su trayectoria profesional. Le he prometido que no iba a citar los textos legales y me voy a hacer simplemente una pequeña salvedad porque la ley, como ustedes bien saben, los textos refundidos tienen 752 artículos, que en resumen son 752 dolores de cabeza para los abogados y para ustedes ni les cuento. Pero sí hay un artículo, que es el artículo 2 del texto refundido, que es el que define qué es la insolvencia concursal.
hay muchos empresarios que no saben lo que es la insolvencia, la intuyen, la barruntan. Pueden tener una aproximación, pero eso está muy bien para la copa de tertulia, pero no para la hora de la decisión. Por eso, el artículo 2 del texto refundido, que es fiel reflejo de la antigua ley de concursal, te dice que el empresario se puede encontrar en una insolvencia inminente, es decir, una inminencia, el concepto que ahora le explicaré, o actual. La ley no distingue, o sea, no define qué es la insolvencia actual, pero sí define lo que es la inminente y, por tanto, por exclusión podemos llegar a lo que es una y otra. Y como mi memoria ya con los años empieza algunas veces a no ser tan buena como yo quisiera, me van a permitir que le lea un breve texto, unos breves párrafos del artículo 2. Mire, dice el artículo 2 de la ley concursal: se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regularmente y puntualmente sus obligaciones. Y te dice, el acreedor deberá fundar en alguno de los siguientes hechos en su demanda cuando la presente en el juzgado. Y de todos los muchos que ponéis, les voy a leer nada más que dos. Y es uno importantísimo: el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Y dentro de ese incumplimiento general en el impago de las obligaciones que tienen, ustedes conocen mejor que nadie cuáles son sus obligaciones: pagar a los trabajadores, pagar a sus proveedores, pagar a las entidades financieras, cumplir con sus impuestos, tomar el dinero a préstamo en un momento determinado en función de las necesidades. Es decir, todo lo que genera una deuda que está dentro del marco de la sociedad, si eso se deja de pagar regularmente y se prevé que se va a dejar de pagar, estaremos en una insolvencia inminente. Todo lo demás es la insolvencia actual, es decir, cuando dejas de pagar. Hay unos límites que te marca la propia ley, que te dice el sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias, y ahí te dice de los 3 meses anteriores. Es decir, quien deja de pagar los 3 meses de su obligación tributaria, o también con la Tesorería General de la Seguridad Social, es un epígrafe más y sí que está limitado temporalmente para saber que estamos en insolvencia. Bien, esta es la única referencia que voy a hacer al texto legal. Por tanto, lo que considero que ahora deberemos de hacer es cuáles son los síntomas de la insolvencia. Cuando un empresario, estando en su despacho o tomando un café con un cliente o comiendo con un proveedor, cuando empieza a saber que su empresa está en un estado de insolvencia. Mire, hay desde nuestra experiencia, que es ya muchos años en el trato de empresas con problemas y situaciones de crisis, hay uno que es fundamental, y es la caja. La caja que tiene el contable, la que tiene su contable, el que está allí sentado, y que le dice, don Antonio, o Antonio, en fin, en vez del trato que tenga, que no llegamos. ¿Que no llegamos a dónde? Pues mira, que no llegamos, que esta semana tenemos que pagar el recibo de la luz, que tenemos que pagar contribuciones, que tenemos que pagar las nóminas que vencen el día 30 y en esta semana, que además tenemos que la amortización de la cuota del préstamo cae. A ver, Juan, ¿cuánto tiene en caja? Pues, don Antonio, solamente tengo 400. ¿Y cuánto nos hacen falta? 600.000. Pues ya tenemos un déficit de caja. Ese es el primer síntoma. Eso es lo que se puede producir y se produce a lo largo de la vida empresarial porque está dentro de la propia dinámica. Cuando uno ya tiene conciencia que esa situación se está produciendo, ese déficit de caja, la va a notar en lo siguiente: sus proveedores ya tendrán recelo a enviar la mercancía. Las entidades financieras tendrá ya el gestor del banco llamándole: Antonio, que la póliza que tenemos que no la podemos renovar por el 100%, que la podemos renovar nada más que por el 60%, pero no te preocupes, voy a verte. Y luego cuando te viene tu vendedor o tu repartidor o tu director financiero: Antonio, he oído en la calle que estamos jodidos. Y permítame, y con perdón de doña Gloria Oñar, estamos mal, que la gente dice que estamos mal. Ya sabéis que la competencia eso es lo primero que va a aprovechar. Aunque no fuese verdad, van a tirar de argumento para decir que la empresa tal está mal. Bien, ¿por qué se produce en el momento ese déficit de caja? Como consecuencia de que la caja no llega. Mire, yo después de todos los años de ver caer empresas, de ver salir empresas, tenemos que decir que nosotros afortunadamente dentro de los ratios de recuperación de empresas
tenemos un ratio alto. Luego veremos a ver una estadística que debería darle más que una cifra. Con eso todo lo demás sobra. Pero para mí hay 2 más 1 que son los errores capitales que comete un empresario a lo largo de su vida y sobre todo cuando va a llegar a la insolvencia. El primero se basa en la teoría del ibris. Dirán ustedes, ¿y eso qué es? O a otros lo sabrán, pero es muy sencillo. El ibris al final de todo es querer saberlo todo, explicarlo todo, ordenarlo todo y al cabo querer ser también como un dios. Esa es la teoría del ibris. Y ese es el primer error que comete, la soberbia. La soberbia empresarial. Que en castizo es como es, voy de sobrado. O te dicen tu competencia o tu repartidor, el jefe es que va muy sobrado. Pues bien, deben saber ustedes que esa soberbia es malísima consejera, pero sobre todo mata empresarialmente las compañías. No podemos guiar nuestras empresas basando siempre que nosotros somos lo mejor. Eso lo veremos en la tercera. Lo segundo es la praxis de negar la evidencia. Un empresario ante una situación de déficit de caja, lo primero que va a decir es que mi empresa se encuentra bien, que esto es temporal o transitorio y que esto no es un problema estructural. Vale, eso es lo primero que... Y ese error, esa actitud que tiene el empresario de no querer ver la realidad en la que se encuentra la empresa, ya empieza todo a ir mal, porque se está equivocando. Es como el que está hablando de un partido de fútbol, cuando en realidad lo que está viendo es la misa del gallo. Son dos realidades distintas que no tienen nada que ver con una. Y el tercer error capital para mí es la reacción escapista que tiene el empresario. Aquí no pasa, esto seguro que lo controlo yo. Y este es el error, creerse que el empresario que uno es invencible, yo soy invencible y esto a mí no me puede pasar. Pues bien, yo tengo que decirle que esto tiene consecuencias, y consecuencias muy tremendas y muchas veces que llegan al cierre empresarial. La primera consecuencia que tiene la situación de déficit de caja como consecuencia de que la caja no llega, la primera de todas es que ya empiezan a desconfiar de uno, de su empresa y de él mismo, ¿no? Pues ya incumples con tus compromisos de pago, ya lo hemos dicho anteriormente. Las llamadas de tus acreedores son cada vez más que te noquean porque te dicen no te mando el pedido si no me pagas lo que tienes anterior. Antonio, que me llevas reteniendo 2 facturas cuando siempre hemos estado en una. En total, que entonces entra en una ansiedad que el empresario no sabe dónde está. Y aquí aparece el miedo escénico empresarial. Y uno ya empieza a preguntar, ¿qué he hecho mal? ¿Habré fracasado? Si yo siempre he estado pagando y cumpliendo con mis obligaciones, ¿por qué ahora no las puedo estar pagando? Eso tiene esa reacción humana en el ámbito personal, emocional, te lleva a una situación de angustia y de estrés que solo termina en el caos de tu cabeza. Ya no sabes qué tienes que hacer. Ya has hablado con tu cuñado, o has hablado con tu vecino, o con tu competencia porque es un buen amigo, o con tu asesor fiscal, o con quien sea, o con el político de barrio o del de turno que conviene. Y cada uno te da su opinión sin tener ni idea. Yo siempre pongo un ejemplo que al cardiólogo que se lo encuentra uno por la calle le dice, hola doctor, oye, que tengo aquí un dolor en el pecho, ¿qué es lo que me pasa? Y el doctor te da, pues vete y te hace una radiografía, y te hace un cardio, te hace lo que tengas que hacer y cuando tengas las pruebas ya podré decirte si tiene un infarto o lo único que tiene es un poco de ansiedad. Pues aquí pasa exactamente igual. Porque al final la consecuencia de todo esto, de ese caos, no le quepa la menor duda que es que van a terminar ustedes presentando su concurso, pero además de liquidación. Y el único dato estadístico que le voy a dar es que el 99% de las empresas que solicitan concurso terminan en liquidación y extinción. Tómense nota, porque el nuevo texto refundido, en una de las disposiciones que recoge, es que el gobierno la obligación de llevar una estadística con arreglo a los datos que le facilita el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Eso es tan innecesario como la propia ley, pero de eso hablaremos después.
Una vez que hemos visto cuáles son esos síntomas y las consecuencias de esos síntomas, veamos realmente cuáles son las causas que interactúan entre todas ellas para que se llegue a esa insolvencia. En un grupo reunido las externas y en otro grupo detallado las propias. En cuanto a las externas, pues la crisis económica general del 2000 fue la pandemia, que es la que tenemos actualmente. Una crisis financiera como fue del 2007 con Lehman Brothers, que llevó a la catástrofe de que aún no nos hemos recuperado todavía. Luego tienes crisis por encarecimiento de las materias primas, como el petróleo o otras materias primas similares. La crisis de mercado, hay sectores que empiezan a desaparecer, hay mercados que están desapareciendo. Le pongo uno, aunque sea pequeñito, los videoclubs. Todos los que estamos aquí, o muchos hemos visto lo que era el videoclub, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya están las plataformas que tenemos en televisión o los propios cines. Y va a terminar. Y luego, sobre todo, hay un factor nuevo. En la era de las tecnologías, pues la inadaptación de nuestra empresa a las nuevas tecnologías. Tenemos miles de cosas. Venta online, tenemos la digitalización completa de la empresa. Pues bien, estas causas, que son externas y, como les digo, interactúan entre todas ellas, si las sumamos a las propias, entonces cuando ya llegamos a la conclusión que antes le he puesto, y es el caos y el fracaso y el cierre de su empresa. ¿Cuáles son las propias? Muy sencillo. Primero, problemas estructurales en los costes de la empresa, especialmente en la partida de costes de personal y gastos financieros. Cuando ustedes empiezan a sentir que la caja está tensa y que no pueden pagar, dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Uno mira y dice, oye, es que mi ratio de personal está en el 35%. Yo he visto ratios de personal en empresas que no deben estar más del 20 o el 25%, lo he visto en el 65%. O sea, que por cada 100 euros, 60 euros son costes de personal. No digo remuneración del trabajador, sino coste de personal. Pues bien, los costes estructurales es una de las, por varias razones. Habría más, porque, por ejemplo, los aprovisionamientos, que sería el incremento. Eso nos ha pasado pues, en actividades como puede ser del transporte o con maquinaria de obra pública, empresas que tienen, y cuando lo han encarecido desorbitadamente el coste del gasóleo. Nosotros tenemos en el despacho una empresa que se dedica a la excavación y movimiento de tierras y mineros, y pues hará unos 4 o 5 años tuvo una crisis ella sola por el incremento que hubo en el petróleo y en el gasóleo. Claro, es que en su aprovisionamiento era el 80% lo que suponía esa partida. Pues bien, esa es otra de las causas propias. Una tercera, el endeudamiento. Estoy seguro que muchos de ustedes están pensando, claro, es que los bancos, mire, yo les voy a decir una cosa y la digo sin ningún tipo de reparo. Ustedes no serían nada si no existiesen los bancos, ni yo. O sea, los bancos son tan necesarios como en la mano el capital humano. Ninguna empresa puede vivir sin el endeudamiento. El endeudamiento no es bueno o malo, es alto o bajo. Y sí que es verdad que cuando llega un momento de crisis y tu endeudamiento es muy alto, que eso se ve en las cuotas de los préstamos que tienes que pagar todos los meses, de tanto de principal como de intereses, entonces eso es otro problema de otra causa que tiene la empresa, su endeudamiento. Hay una cuarta causa, que bueno, eso me podrán decir que tal vez no, pero yo creo que el control financiero por parte del empresario no es todo lo que debería ser. Confía mucho en su director financiero o en su jefe de contabilidad o en la persona, pero sinceramente cuando nosotros nos hemos entrevistado y hemos tenido las primeras reuniones con una situación de insolvencia, le hemos hecho unas cuantas preguntas al empresario y no sabía. No sabía por qué se estaba financiando el circulante con una póliza a largo plazo o con un crédito hipotecario, que es dicen los economistas, yo no soy economista, pero ya hemos visto muchas cosas, que es una aberración. Pues eso pasa. Y eso el empresario debería de saberlo. Y eso conlleva a la conclusión que el empresario también tendría que dedicarse de su propia formación, sobre todo en el aspecto financiero. Pues bien, eso puede ser otra de las causas. Y bueno, y por último, sin que eso no quiera decir que existan más, la pérdida de mercado en favor de la competencia. Nos come por los pies. No hemos dormido
Y entonces la reacción primaria que hay en nuestro equipo de ventas es que somos muy caros y que hay que hacer más promociones. Esto ya es un clásico. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes sobre ese tema? Lo primero que le dicen al empresario cuando vienen en sus equipos de ventas de vender es, oye, que la competencia lo lleva un 10% más barato que nosotros, o un 20%, o ha hecho una promoción de 2 por 1. Y tú te dices, bueno, sí, pero ¿qué quieres? ¿Que esté todo el día haciendo promociones? Eso se me va a mi margen. Mi margen bruto me va a disminuir en el momento en que yo haga promociones de ese calibre. Por tanto, hay que luchar más por diferenciarse en el mercado. Hay que conseguir, aunque a mí ya me dijeron los de marketing que la calidad no vende. Decir que tú eres el mejor, que tienes el producto con mayor calidad, eso no vende. Hay que demostrarlo. Pero sí es el camino. Y por tanto, si cogemos todas estas causas, tanto externas como propias, vamos a llegar a la conclusión que nuestra empresa pues, ha llegado por una de estas que pongo aquí, o varias de ellas, o incluso algunas que no están aquí, que me las pueda dejar porque son muchas, pero para nosotros esas son las más importantes. Por tanto, con este punto yo creo que acabaríamos la primera parte, que era analizar un poco las causas y los motivos, y pasamos a la segunda parte. La segunda parte, si arrancamos de las conclusiones anteriores, ustedes pensarán que esto ya es el fin, no hay esperanza, y empieza uno pues con las lamentaciones. Si soy un fracasado, lo he hecho muy mal, el del banco me la ha jugado, mi proveedor me ha cortado el suministro, mis trabajadores me están puteando porque no son capaces de... Y perdón otra vez por la palabra, me están condicionando porque le pedí un aplazamiento de la nómina de 15 días y me dicen que no, y entonces uno llega a la conclusión y el lamento que esto ha sido un auténtico fracaso. Me van a permitir que le haga una cita muy cortita y la recomendación de un libro también muy cortito. Pero la cita no es de ningún gurú de la economía ni en el mundo de la empresa. Es un ilustre político universal que es Churchill. Y dijo exactamente que me parece que viene al pelo de lo que estamos hablando. El éxito es la capacidad de transitar por el fracaso sin perder la esperanza. No perdamos la esperanza. Empresario, no perdamos. Esto no ha ido bien, no hemos equivocado, pero no la perdamos. Hay soluciones para salir de esa situación que uno cree al principio que esto ha sido el auténtico desastre. Y esa es precisamente la unidad productiva del negocio, que ahora entraremos a comentarla. Y hay un sencillo libro. ¿Quién se ha llevado mi queso? Posiblemente muchos de ustedes ya lo hayan leído. De Spencer Johnson, que hizo furor hace 10 o 15 años. Es un librito que se lo lee uno en la mañana que vaya a la vez de aquí a Madrid, se lo lee. Y a él las referencias son 5 ratoncitos que siempre viven alrededor de un queso y por la mañana llegan y no se encuentran en el queso. 4 se dedican a lamentarse. Que por qué no está, que quién me la ha quitado, que dónde lo han llevado, que no sé qué. Y hay un quinto que dice, aquí no hay nada que roer. Y se busca la vida y se va a otro sitio. Intenta buscar su queso. Busquen ustedes su negocio en otro encuadre. No se queden en casa o amilanados o asustados al qué van a decir, qué va a pensar mi vecino, qué va a pensar mis hijos. Hay esperanza, de verdad, créanme que hay esperanza para poder solventar esta situación. Y como le he dicho anteriormente, la solución a este problema es la venta de su unidad productiva. Claro, si yo les digo así de entrada la venta de su unidad productiva como posible salvación, yo no digo salvación segura, pero posible salvación de su empresa o su negocio, ustedes lo primero que se van a preguntar, sí, ¿pero qué me van a dar a mí por esto? ¿Qué saco yo de esto? Si mi empresa no vale nada o no vale o no me van a pagar lo que yo creo que vale. Entonces, ahí viene también otra confusión del empresario, muy propia de nuestros empresarios. Y es que es de necios confundir el precio con el valor de las cosas. Es decir, una cosa es lo que uno cree que vale su empresa y otra cosa que es el precio. Cuando uno está pensando que su empresa vale 100 y a lo mejor el precio son 5 y darle gracias que te den 5. Pues bien, ante esa situación de incertidumbre, lo que procede es que
se haga una reflexión tranquila de su situación y se ponga en manos del mejor asesor que esté a su alcance. Seguro que lo tienen muy cerca de ustedes, pero asesórense de una persona que no esté contaminada por su situación. Y seguro que les va a poder plantear cuestiones o caminos con unos objetivos difíciles, pero sí superables y sí alcanzables. Ahí nos encontramos, si les parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a rebobinar de lo que dijimos al principio y vamos a situarnos en el momento en que el empresario detecta su caja, que la caja no es suficiente. Ese día fatídico, donde su director financiero, jefe de contabilidad, le ha dicho: don Antonio, no podemos pagar. Bien, en primer lugar, si estamos en ese día y nos olvidamos de todo lo que hemos dicho anteriormente, mire, lo que hay que aceptar es la realidad de los hechos y ya la estamos aceptando. Entonces, ahí uno se da cuenta, pero yo para poder remontar esto necesito recursos, no humanos, que ya los tengo, pero necesito recursos desde el punto de vista económico. Bueno, analice usted qué es lo que ha pasado, lo que hemos visto antes, cómo está el mercado financiero, todo lo demás. Pero una vez que usted acepta esa realidad, cualquier empresario, y estoy seguro que los que nos están escuchando son personas bregadas en su quehacer diario, tiene que empezar a diferenciar lo que es la empresa y qué es el negocio. Y aquí es donde está la clave de la venta de la unidad productiva. Es muy importante diferenciar estos dos conceptos. Para mí la empresa es la estructura legal que marca el perímetro de todos los activos y todos los pasivos. Todo lo que tiene la empresa y todo lo que debe la empresa. ¿De acuerdo? Sí, vamos a esa definición, ¿no? de la empresa. ¿Y qué es el negocio? El negocio es la estructura de beneficios sin el pasivo de la empresa. Es decir, lo que en la cuenta de explotación siempre están acostumbrados a ver como margen bruto. Es decir, venta menos aprovisionamiento, menos coste de gestión, los suministros y el coste de personal. Y ahí sabrán si su negocio es rentable o no. No tengan en cuenta la deuda que hay tanto con proveedores como bancarias. Ya la trataremos luego en la unidad productiva, pero para saber si tu negocio realmente es rentable o no. Y entonces, ahí cuando uno ha hecho ese ejercicio, cuando ha visto el ejercicio que analizando sus costes estructurales, cuál es la estructura de la deuda propia y externa, las ventas, las versiones de las ventas y el análisis del estancamiento del descenso, la liquidez, el fondo de maniobra, que es una trampa. Lo del fondo de maniobra siempre lo mismo a la comunidad. Bueno, o a los jueces bueno, es que el fondo de maniobra es positivo, es decir, que tu activo corriente es igual o mayor a tu pasivo corriente. Y dice, hombre, claro, si vendo lo que tengo en mi activo, es decir, lo que me deben mis clientes y lo que tengo en bancos, puedo pagar lo que es mi pasivo corriente, es decir, a mis proveedores fundamentalmente y las nóminas. Y dice, sí, hombre, eso es un concepto teórico, pero práctico generalmente no coincide, porque lo que te deben tus clientes ni te lo van a pagar en ese momento, y si te lo pagan, te van a quitar lo que les convengan porque estás débil, porque saben que estás en una situación precaria. Entonces te presta a la confusión. Y luego, bueno, y analizar la deuda y los créditos vencidos. Bueno, pues a partir de ese análisis se somete a la empresa a una serie de pruebas de estrés. A ver qué pasaría con estas ventas, con este coste de personal y con esta estructura. Pum, pum, pum. Oye, tengo un beneficio, un margen bruto, pues del 25%. Oye, pues el 25% en mi sector no es malo. Claro, si le meto la amortización de la deuda y los pasivos que tiene la empresa, resulta que estarías en negativo. Porque hay una tendencia natural también que tenemos, y es a confundir la explotación del negocio entre los ingresos y los gastos, que es la explotación. Y en realidad en estos análisis de estrés no se puede guiar solamente por esa herramienta de análisis. Hay que buscar otra más precisa, que son los cobros y los pagos, que son dos cosas bien distintas. Uno tiene que saber que va a cobrar durante estos 15 días porque sabe los clientes qué plazos pagan, qué periodicidad hay, cuál te va a impagar, cuál no te va a impagar, y sabes lo que tienes que pagar. Lo que tienes que pagar lo tienes asegurado. Pues bien, sometiendo a esa prueba de estrés que hagamos en la empresa,
podremos saber si el negocio es rentable o no. Y aquí es donde hay 3 opciones nada más. La primera, si no es viable el negocio, se cierra la empresa y el negocio. Esto no da número. La segunda, si es viable la empresa, pues entonces vamos a un convenio de acreedores, vamos al juzgado, presentamos un concurso con todo lo que conlleva y estamos 2 o 3 años y conseguiremos un convenio y nos lo aprobará. Y la tercera, si solo es viable el negocio. Y aquí es donde entra la venta de la unidad productiva. Esta podría ser la solución. Y con esto ya voy a terminar. No me voy a extender porque esto no es un traje pre-aporté, esto es un traje a medida que hay que hacer en cada caso, ¿no? Pero en definitiva lo que hace la venta de la unidad productiva es coger el negocio que es rentable, sacarlo de la empresa y un comprador se lo lleva, por simplificarlo. Dice, oye, yo me quedo con tus clientes, me quedo con el contrato de alquiler en la nave en la que estás, me llevo de las 30 personas que tienes o de las 50 personas que tienes, me llevo a 35 porque son las que me dan la rentabilidad y me llevo en la medida de que marque la propia ley y el Estatuto de los Trabajadores la subrogación de lo que es la deuda de los trabajadores. Aunque eso ahora ha cambiado un poco, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y se lo lleva y hace una oferta y lo adquiere. Esa persona que compra esa unidad productiva se queda con el negocio y con todas las bendiciones del juzgado. Nadie le puede atacar. Ningún acreedor puede ir contra él, ni los bancos siquiera, ni siquiera Hacienda. Y en esa situación de sacar y vender la unidad productiva del negocio, el empresario lo más probable es que no cobre nada. Ya se lo adelanto también. Pero sí puede participar en el nuevo proyecto. Sí hay soluciones para que se pueda acoger a esa fórmula. Nosotros la experiencia nos ha dicho que en torno al 30% de los asuntos que han entrado de liquidación para ir a liquidar, hemos conseguido que el 30% salvarlo a través bien de la venta de la unidad de negocio, la inmensa mayoría, o bien por aprobación de convenio. Y esa es la reflexión que se tiene que hacer. Y voy a concluir sencillamente para decir que el mayor acierto de un empresario es adelantarse a las consecuencias de la insolvencia. Y su mayor error es llegar tarde a la situación de insolvencia. Dicho todo esto, ya de la tercera parte, simplemente le voy a hacer una pincelada y es que esta venta de unidad productiva se puede ver complementada o se puede implementar con el tema de la regulación que se han propuesto la regulación de la Unión Europea con los fondos. No me voy a extender mucho, solo decirles que nosotros también tenemos la experiencia porque hemos creado precisamente un equipo de trabajo ad hoc para este tema y para conseguir subvenciones, el apoyo a proyectos que como el gobierno nuestro, no les voy a decir nada que no conozcan, pues no precisa nada hasta última hora o después de empezar a contar el tiempo, como nos va a pasar con la selección española, no ha fijado todavía el modus operandi ni cómo va a ser la solicitud ni cómo se va a distribuir. Pero la información que nosotros tenemos, porque tenemos una oficina en Bruselas, es que lo que se pida por subvenciones de los fondos europeos van a ser en torno de lo que se pida, el 20% será fondos propios. Es decir, el empresario los tiene que poner. En torno al 40, al 50 serán subvenciones a fondo perdido. Y el resto será apoyo a financiación a un interés bajísimo, entre el 0, 0,1, 0,5 y no más, y a un plazo de amortización muy a largo plazo de 10 o 15 años. Pues bien, esos recursos se pueden aprovechar para lo que les he dicho de la unidad productiva. Y yo creo que con esto he terminado todo lo que quería contarles. Y a partir de ahora, pues las preguntas que quieran ir haciendo, pues se irán recogiendo en preguntas y respuestas del chat que tienen abajo en su pantalla y nosotros las vamos viendo y se las iremos contestando. Supongo que habrá que entrar aquí. Bueno, tenemos una primera pregunta y no voy a decir el nombre de la persona que hace la pregunta, ¿de acuerdo? Simplemente es una persona que está concurriendo y nos pregunta ¿cómo debe tratarse un concurso con los proveedores y empleados? Esto es una pregunta muy buena, buenísima porque, miren, un concurso no es una decisión que se toma desde el punto de vista jurídico. La parte procesal o judicial de un concurso
es la autopista por la que vamos a viajar, pero quién conduce. Y las relaciones y la estrategia, que es muy importante, la estrategia que se va a llevar, eso tiene que ser, indudablemente, tienes que contar con tus proveedores, con los primeros. Porque claro, tú a un proveedor que es esencial para el desarrollo del aprovisionamiento de tu materia prima, no lo puedes dejar colgado en el concurso o en el cierre, que es lo más probable. Tienes que buscar, y hay fórmulas, créanme que hay fórmulas, para intentar convencer que el proveedor te siga contemplando como cliente suyo y no dejarlo tirado. Y en cuanto a los trabajadores, pues hay que hablarles con mucha claridad. El paternalismo no es bueno para nada, y sobre todo para las empresas. Eso no quiere decir que uno no tenga una conciencia social de sus trabajadores, que es cosa distinta. Puedo tener una conciencia, conocemos en nuestro despacho empresarios que tienen una conciencia, no se pueden imaginar con sus trabajadores. Pero cuando llega un momento de crisis, y si en la partida, la estructura de personal está muy por encima y no podemos cubrir ese gasto, habrá que hacer una reestructuración. Habrá que contar con uno, habrá que contar con otro, habrá que contar con quien sea, ¿no? Pero sin ellas no podemos hacer el proyecto nuevo. Y les diré otra cosa muy importante. Quien compre la unidad productiva no querrá desprenderse de los trabajadores, porque es uno de los pilares fundamentales para que el negocio siga funcionando. Eso no les quepa la menor duda. Supongo que le he contestado a la pregunta. Mira, hay otra pregunta que siempre nos hacen los empresarios cuando deciden ir al concurso, ¿vale? Y él dice, ¿esto se lo debo contar a mi mujer? Los que están casados, o a su familia. Nuestra recomendación es siempre la misma. A nadie, ni siquiera a tu secretaria. El factor sorpresa, eso no quiere decir que tú luego se lo cuentes, evidentemente, llegado el momento. Claro que se lo puedes, se lo debes de... Bueno, se lo comentará seguro. Pero eso puede echar a perder una estrategia en un momento determinado. El secreto de esta decisión la tiene que llevar el empresario consigo mismo y con su asesor, con su despacho, con la persona que le vaya a asesorar en el desarrollo y la planificación de la venta de la unidad productiva. También tengo que decirles otra cuestión que es muy importante. La venta de la unidad productiva es una especialización de nuestro derecho concursal. No el hecho de saber mucho derecho concursal, ¿vale? No por ya saber mucho, tienes que saber mucho de la venta de la unidad productiva. La venta de la unidad productiva es un proceso laborioso, complejo, pero sin embargo, si se consigue, da muchas satisfacciones. Y sobre todo consigue el objetivo, que es salvar tu negocio. Bueno, otra pregunta que nos hacen. Vamos a ver. ¿El autónomo debe y puede instar un concurso de persona física? Sí, claro. Es que la responsabilidad, tanto el autónomo como la sociedad. La ley marca que el empresario, si no quiere responder con su patrimonio, es decir, con su casa, con el chalet de trasierra, con el coche, con el apartamento, en fin, con lo que normalmente suele tener un empresario que le haya ido bien la vida, ¿no? Porque si no presenta el concurso en su fecha, responde con su patrimonio. Y amigos, ahí sí que tenemos... Es verdad que muchas veces ya están respondiendo porque ha habido un banco que le ha pedido las garantías personales para renovar la póliza, que le dijo, como le dije al principio, oye, Antonio, que esto viene mal, que me están diciendo desde Madrid o desde la central que hay que rebajar el endeudamiento y que te puedas encontrar en esa situación. Pues, por tanto, mi recomendación es que, y la ley marca 2 meses desde que tenga conocimiento el empresario. Para el empresario, persona física, persona jurídica, te lo marca la propia legislación, ¿no? El depósito de cuentas se tiene que hacer y tú en el depósito de cuentas ya sabes los ratios más importantes.
perdón, los más importantes. Conoces cómo está tus fondos propios, si son positivos o negativos, ves si la cuenta de resultados tiene más pérdidas, el fondo de maniobra, que es una entelequia, pero es un ratio que el juez va a valorar. Si tú ya ves que ahí hay situación de insolvencia, como te pasen más de 2 meses, respondes con todo tu patrimonio. Yo creo que hemos respondido esa. Bueno, otra pregunta tenemos aquí. Buena pregunta, buena pregunta. Se ve que quien la hace sabe de lo que está preguntando. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la moratoria concursal concedida por el gobierno a las empresas para retrasar las solicitudes de los concursos? Yo aquí lo tengo clarísimo. Es decir, esto ha sido como la patada de adelante de los ERTES. El gobierno no quiere conflictividad social en esta pandemia. Entonces, en vez de haber... Bueno, no voy a entrar ahora en otras medidas, pero por la pregunta en concreto. Sí, la moratoria hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué? Si ya está en situación de concurso. ¿Por qué vas a esperar el 31 de diciembre? Es una cosa que yo no entiendo. Porque ya le he dicho que el mayor fracaso del empresario es llegar tarde a su situación de insolvencia. Y la situación de insolvencia no te la marca el 31 de diciembre de 2021. Tu situación de insolvencia posiblemente ya te la estaba marcando antes de la pandemia. Y con la pandemia, que ya sabes cómo va a salir, ya tengas conciencia y sepas que va a estar en una auténtica situación de insolvencia. ¿Para qué esperar? ¿Para qué quieres esperar al 31 de diciembre? Pues si uno ya tiene conciencia con sus asesores, con su director financiero, con su gente de confianza, ha llegado a la conclusión de que el día 31 va a estar igual de insolvente, cuando no más, pues adelántate al acontecimiento. Entre otras cosas porque es como el que va a la feria a las 12 de la noche. Se la van a encontrar colapsados, los juzgados mercantiles van a estar colapsados. De hecho, ayer dieron una noticia, creo que fue en la 1 o en la 3, no recuerdo bien, que se había disparado, especialmente en Andalucía, los concursos. Y hay mucha gente que está reteniéndose y se retienen cada vez más y no quieren de ninguna manera presentar el concurso ahora, porque dicen, bueno, ya lo haré, ahora mismo estoy aquí bien, no tengo personal, voy tirando con el ERTE. Bien, pues ya verás cuando llega la feria. Que aquí en Andalucía sabemos perfectamente lo que es la bulla de la feria. Cuando te encuentres con los juzgados colapsados y tu expediente ahí a ver que le toque resolverlo. A ver, aquí. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno. Dice, ¿qué hacer cuando el administrador concursal utiliza la gestión de la compañía o la liquidación de la misma para su propio beneficio de forma fraudulenta? Bueno, esto es otro tema que da para muchas charlas, ¿no? Yo no quería hacer ninguna referencia a la administración concursal, porque creo que no es el momento, y como le he dicho, ni siquiera tampoco a mi opinión sobre la ley concursal. Yo creo que la ley concursal, en lo que se incluye la institución de la administración concursal, no es que sea manifiestamente mejorable, es que habría que tirarle a la papelera directamente. Las leyes se hacen para conseguir unos objetivos, ¿no? Y el fin que tiene la ley concursal, de antiguo, no viene de ahora, viene de la ley anterior y de la antigua ley de suspensión de pago y de quiebra. El fin del concursal de una empresa fundamentalmente son los acreedores. Es garantizar, es lo que se conoce en el mundo jurídico como la par conditio creditorium. Es decir, que todos los créditos, asegurar a todos los créditos la igualdad. Y si al final hay un reparto de 1.000 hay una deuda de 1.000 y para repartir hay 400, pues ya saben que le toca una quita del 60. Entonces, eso es lo que pretende la ley concursal, que se lleve de manera ordenada la liquidación, si no se puede conseguir el convenio, y que se reparta el dinero proporcionalmente. Pero claro, esto está muy bien desde la entelequia, pero desde la práctica de lo que vemos todos los días no vale para nada, absolutamente para nada. La ley concursal viene siendo un fracaso sistemático y continuado. Prácticamente todas las empresas terminan en liquidación.
Y a la pregunta en concreto de la administración concursal, evidentemente hay mecanismos para pedir la responsabilidad de cuando la actuación de una administración concursal pues no se ajusta a derecho. Nosotros conseguimos en uno de los concursos en Madrid apartar a uno de los administradores concursales con devolución íntegra de los honorarios, porque no se había ajustado y acreditamos ante su señoría que no se había ajustado y no había actuado como debería de actuar. Pero eso es la minoría, eso no se suele dar. Y también tengo que decir, voy a partir una lanza por administradores concursales que a lo largo de estos 35 años he conocido a muchos y muy buenos. Y hay gente que son muy laboriosos, que se lo toman en serio. Pero hay unos cuantos que con el sistema remuneratorio que hay, pues se aprovechan. Cosa distinta sería, por ejemplo, ya sé que el que se dedica a la administración concursal me va a crucificar, pero no se puede pagar por liquidar. Los honorarios tienen que ser por conseguir un objetivo. El objetivo es conseguir convenio y continuar con la empresa. Y para eso no tiene que haber más límite que el de la prudencia. ¿Pero qué es esto de...? Porque, y si le puedo decir, le he dicho que y tengo que decir que tengo muy buenos amigos administradores concursales y gente, compañeros que no somos amigos, pero tenemos una magnífica relación. Pero hay algunas administraciones concursales que yo le he visto que es demencial. Es que demencial, claro. Esto es como los abogados. Yo creo que los abogados estamos muchos que somos... Yo me considero un abogado normal, dentro de un orden. Pero también hay abogados que son unos balas y hacen que nuestra profesión pues tenga cierto prestigio, entre comillas. Pero sí, habría que luchar contra ese tema y poner más límites. De todas formas, se equivoca el legislador. El legislador se ha equivocado, como le he dicho muchísimo, con la ley concursal. Es que se equivoca. Pero si para la responsabilidad del administrador, para hacer una ley de 752 artículos, si sobran casi todos. Si hay responsabilidades, ya la regula el Código Penal. Pero si la insolvencia está recogida, los alzamientos de bienes están recogidos, los delitos económicos están recogidos en el Código Penal. Y ya ni les cuento a la hora de la calificación de los créditos. Eso es, bueno, desde el punto de vista procesal es una angustia porque eso colapsa el juzgado y todo el mundo discute sus créditos. Entonces lo único que hace es retrasar el procedimiento. Y todo esto, y con esto ya termino en esta pregunta, viene porque hay un derecho de privilegio que tiene la administración del Estado. Antes del concurso, pero sobre todo una vez en la venta de la unidad productiva, y es que se condonan todos los créditos, salvo el de la tesorería, por los trabajadores. Entonces, como tienen ese privilegio, pues dificulta muchísimo la venta de la unidad productiva. Pero al comienzo, cuando tiene la potestad exclusiva el Estado, y en este caso Hacienda y la tesorería, lo primero que hacen cuando ven que una empresa empieza a estar mal es embargar los créditos de sus clientes. Y ya han matado a la empresa. Si tenía ya dificultades, imagínense ustedes, Antonio, que hemos puesto como ejemplo, que llega y dice, sí, y además tengo que cobrar esto, pero resulta que llega Hacienda porque ha impagado el periodo que tenías del IVA que tenías aplazado, cualquier obligación que tenías al vencimiento, y es que el embargo ha cambiado. Es que lo hacen de noche. Es un embargo masivo. Hacienda, sin estar el funcionario sentado, deja una programación y por la mañana, a las 3 de la mañana, aparecen todos los embargos en todos los bancos de España, donde todos tenemos cuenta. Entonces eso dificulta muchísimo lo que es la propia dinámica y éxito de salir de un concurso. Vamos a ver. Me preguntan en relación sobre la última parte, la tercera parte, cuáles son las empresas que se puedan acoger a los fondos europeos, que si son solamente las empresas del IBEX 35. No. Esto está abierto para cualquier tipo de empresa. Es verdad que con la confusión a la que nos tiene acostumbrado el gobierno, como en principio dijeron que bueno, que las empresas que habían tenido pérdidas, que no. Oiga, mire usted, si en el último año han tenido todas las empresas pérdidas, ¿cómo me va a excluir usted que no se pueden acoger? Bueno, pero habría que ver los últimos ejercicios, esa limitación ya la han quitado. Una empresa puede tener pérdida, pero puede ser viable. Y si hay una colaboración y apoyo con el tema de los fondos, pues ¿por qué no se van a acoger y se van a implementar?
O sea, que no es solo para la empresa del IBEX 35, sino para cualquiera de las empresas que estén en circulación. Bueno, otra pregunta que me hacen. ¿Es cierto que se puede conseguir la exoneración de las deudas por parte de las personas físicas? Sí, hay un procedimiento. Tampoco nos vamos ahora aquí a profundizar, pero bueno, en el despacho pues estamos llevando, bueno, y también me consta perfectamente que en Cintas Abogados también están llevando lo que son la exoneración de la deuda por parte de las personas físicas. Es decir, cuando aquellas personas físicas que tienen una deuda bien contraída en su condición de avalista o de su propio negocio porque son empresarios pequeñitos, no son empresarios grandes, y se les queda la deuda colgada. Y hay un procedimiento de exoneración de la deuda que sí se puede uno acoger, cumpliendo una serie de requisitos y que si uno está bien dirigido se puede conseguir. De hecho, felicito al despacho de Cintas porque, no pero han sido los que han asesorado uno de los mayores expedientes de exoneración de personas físicas, muy recientemente, que se ha salido en los medios de comunicación. A ver. Sí, aquí hay otra pregunta, pero esto va en correlación. Si me permite. Sí, me preguntan sobre el tema de la proyección, que he hablado de la proyección de los cobros y pagos. Vamos a ver, es que yo ya lo aprendí hace mucho tiempo. Aprendí hace mucho tiempo que había que saber diferenciar. Es una línea muy sutil, pero hay que tenerla siempre muy claro. Hay que saber que cuando llega una situación de insolvencia, la emergencia está en los cobros y en los pagos, no en las ventas y en los gastos, que eso será la consecuencia de una vez que se haya analizado los cobros y los pagos. Y por tanto, reitero, es muy importante que hagan ese ejercicio. Eso su director financiero se lo va a montar perfectamente y va a ser una herramienta básica para la decisión que tenga que tomar. Y sobre todo las medidas estructurales o de reajuste que tenga que hacer, porque a lo mejor la empresa no tiene necesidad de llegar al concurso, sino que haciendo unos ajustes y reajustes de la empresa puede salir a flote. Sí, es que, bueno, de momento no entra en pregunta por si entra alguna más. Sí que le voy a decir una cosa que no la he dicho antes. Es decir, y es, uno se pone delante de la ley concursal, artículo 1 y artículo 752, o sea, tropecientos mil artículos. Y dice, hombre, ¿para qué me sirven tantísimos artículos si voy a terminar cerrando? Porque muchos empresarios el miedo que tienen es que saben, eso no es la estadística, que eso lo saben ustedes. El miedo que tenéis es que sabes que la situación concursal lo más probable es que te vaya al cierre. Y dices, bueno, ¿y a mí? ¿Y para qué me sirve entonces tanta ley? Porque no olviden una cosa. En el espíritu de la ley, ya está en el preámbulo de la ley de suspensión de pago y en la ley anterior, se contempla la situación concursal como un beneficio para el empresario. El Estado llega a la conclusión, a través del legislador, aunque el legislador esté muy apartado de lo que es la realidad concursal, dice, hombre, hay que ayudar a una empresa que esté en una situación, porque hay un principio básico de la economía, la destrucción del tejido industrial o empresarial. Recuperarlo pueden pasar una empresa que lleva 20 años funcionando, 25 años funcionando, con 50 trabajadores, bien situada en el mercado, pero que le han venido las vicisitudes. Recomponer toda esa actividad le puede llevar 10 o 15 años más a una nueva que viniese. Mientras que si esa empresa se puede recuperar a través del concurso, que yo lo veo difícil, pero sí a través de la venta de la unidad productiva y que continúe con
con el negocio, perdón, con el negocio, está claro que vamos a producirle un ahorro inconmensurable al Estado. Oiga, que todos los que se van en el expediente de regulación de empleo en un concurso pasan al paro directamente. Mire, nosotros uno de los primeros concursos que tuvimos en Madrid, ya hace muchos años, que fue por la crisis del 2017, una empresa con 500 trabajadores, una facturación cerca de los 100 millones de euros, líder en la restauración de monumentos y de obras. No estaba todavía la venta de la unidad productiva, porque eso se incorporó en la segunda o la tercera reforma que tuvo la ley. Pero la idea era que había que cerrar unas delegaciones y quedarse con la delegación centro, que eran 250 trabajadores. ¿Vale? 250 trabajadores de los 500. Si esos 250 trabajadores se nos hubiese permitido lo que era cerrar todo lo demás y no irse a la calle, bueno, fue materialmente imposible. Una empresa que estaba al corriente del pago con sus trabajadores, ¿eh? No debía nada, ni siquiera la tesorería, ni siquiera Hacienda, estaba al día. Y la reacción que tuvieron en ese momento los sindicatos, nefasta reacción, que luego se ha ido modulando y moderando a lo largo de la evidencia de la realidad de los hechos, hizo que no pudiésemos presentar un ERE en esas condiciones. O todo o nada. Y los trabajadores, en ese momento, no se pueden imaginar porque están muy contaminados por la presión sindical. Afortunadamente, eso no ocurre hoy. Gracias a Dios, nos encontramos que los sindicatos en esto se han dado cuenta que tienen que estar porque si no es absurdo. Y tenemos, porque ya le digo, se pregunta, dice, hombre, tanta ley, es que para mí, le voy a leer porque lo tenía apuntado. O sea, la ley concursal es irreal, tiene buenas intenciones, pero no resuelve el problema de fondo. Es proteccionista, porque principalmente a favor de la tesorería y de Hacienda, con los créditos privilegiados. Compleja y alambicada, en todo lo relativo al reconocimiento de crédito y resolución a través de los incidentes concursales. Y es un fracaso monumental ante la misión que les he dicho antes de la par conditio creditorio. Igualdad de trato de todos. Es decir, es que es un auténtico fracaso. Es una ley que no ha aportado absolutamente nada. Lo único que ha hecho es ayudar a hundir. Por tanto, seamos los empresarios, junto con sus asesores, los que busquen la fórmula alternativa, porque si no, les aseguro que yendo por la ley concursal, terminarán hundidos. A ver. Bueno, sí, nos plantean aquí que en algunos concursos han visto que, bueno, de alguna manera el concursado ha desviado una serie de bienes, ¿vale?, a otras empresas y, bueno, y lo que se podría llamar un alzamiento de bienes. La ley sí que prevé este mecanismo sin ir a lo que sería la aplicación pura y dura del Código Penal del alzamiento de bienes, que a través del incidente concursal tú puedes poner una acción de reintegración. Es decir, todo lo que se ha hecho durante los 2 años anteriores de presentar el concurso, tanto si es por un alzamiento de bienes como si es por una operación normal, ahora se las explicaré, todo eso, si la administración concursal lo insta o alguien lo pide que se haga, puede declarar nula esa operación y volver el bien a la empresa. El típico, la instalación de la nave de la empresa, que 1 año y medio antes ha llegado el banco X y le ha dicho al empresario, oye, tengo 3 pólizas contigo, ¿vale? Tengo 3 pólizas, yo te las renuevo, pero siempre y cuando me des en garantía hipotecaria tus instalaciones. Al empresario ahí no le queda más remedio. Dice, bueno, pues vale. El banco coge, cancela las pólizas que tiene sin cobertura y crea una nueva póliza. Bueno, ya no crea una, sino un crédito hipotecario con garantía de la nave. Pues bien, esa operación, sin ser ilegal, la operación de renovación del crédito, que se mantiene viva y sigue manteniendo el banco su crédito, le quitan, o sea, la mochila de la garantía se la quitan y vuelve a la empresa. Claro, eso está dentro del ámbito, lo que es el perímetro del concurso. Ahora, cuando tú has hecho una operación de fraude porque has cogido un pirata y le has vendido las instalaciones sin ningún tipo de nada, pues sí que procede que además es competente el propio juzgado.
y intentar recuperar esa maniobra. Es posible, lo que pasa es que lo encontramos siempre pues, con la dilación que hay en los asuntos de los juzgados. A ver. Sí, otra pregunta también interesante. Bueno, me preguntan, si una empresa me debe dinero, ¿vale la pena pedirle la declaración del concurso de acreedores? Me garantizo sí que voy a cobrar. Bueno, esto es lo que ustedes habrán oído y a los que le habrán amenazado muchas veces, que es el concurso forzoso. Es decir, el concurso se puede presentar de manera voluntaria, ¿vale? O que te lo inste. Si tú lo presentaras de manera voluntaria, pues va por el cauce normal. Pero si es forzoso porque ha habido un acreedor que le debes dinero y te lo ha presentado, si reúne los requisitos legales, que son muchos, no es fácil que prospere la solicitud de un concurso forzoso. Puede haberlo. Aquí en Córdoba, no voy a decir la empresa, una de las más grandes que tenemos en Córdoba, precisamente, en la crisis anterior, no en la de la pandemia, le instaron el concurso forzoso por la devolución nada más y nada menos que de 11 millones de euros en unos pagares que tenía. Con sentencia judicial firme y en la ejecución de los títulos judiciales en el juzgado, con eso instaron y no se le admitió. ¿Por qué? Pues porque había otros bienes y la empresa no era absolutamente, no podía responder dentro del cauce del concurso normal y se la tumbaron. Por eso le digo que a esta pregunta, de todas formas, la experiencia nos dice que no te lleva a ningún lado, porque salvo que sea una empresa que tenga en la caja fuerte y se dedique joyera, que tenga 10 kilos de oro o 100 kilos de oro, que sea un valor realizable, bueno, vale, pero es muy difícil y además son muchos y complejos los pasos procesales que tienes que salvar para que prospere el concurso. Ya les digo que seguro que lo han dicho más de un proveedor que ha venido cabreado y le ha dicho, pues si no me pagas te voy a instar el concurso. Nada, tranquilos. Lo más seguro es que no lo presente. Entre otras cosas porque tiene que poner dinero, tiene que empezar a poner dinero. Tiene que pagar al procurador, tiene que pagar al abogado y bueno, y entonces ya las cosas se complican. Pues, ¿qué hora es? Estamos en tiempo, bueno, vamos bien. Pues si no hubiese más preguntas, solo agradecerles la paciencia infinita que han tenido en escuchar esta exposición y ya saben, cualquier duda que tengan nos tienen estamos a su disposición y aclararle lo que tenga que ser y busquen ser un buen asesor. No tenemos por qué ser nosotros. Los tienen buenos y cerca. Ahora, eso sí, que tenga experiencia. ¿Vale? Bueno, pues nada, les dejamos y ya nos veremos o estaremos en una reunión Muchas presencial. gracias, José María, a ti y a tu equipo por vuestra clara exposición del tema. Gracias a todos los asistentes.